Artículo 110. 1. Ninguna persona puede ser privada de su libertad arbitrariamente ni ser restringida, sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y la ley. 2. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino por orden judicial, salvo que fuera sorprendida en delito flagrante. 3. La persona arrestada o detenida deberá ser puesta a disposición del tribunal competente en un plazo máximo de 24 horas. Se le deben informar de manera inmediata y comprensible sus derechos y los motivos de la privación de su libertad. Tendrá derecho a comunicarse con su abogado o con quien estime pertinente. 4. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sujeta a prisión preventiva o presa, sino en su domicilio o en los lugares públicos destinados a este objeto. Su ingreso debe constar en un registro público. 5. Se prohíbe la detención por deudas, salvo en caso de incumplimiento de deberes alimentarios. Artículo 111. Toda persona tiene derecho a las siguientes garantías procesales penales mínimas. A. Que toda actuación de la investigación o procedimiento que le prive, restrinja o perturbe el ejercicio de los derechos que asegura la Constitución requiere previa autorización judicial. B. Conocer los antecedentes de la investigación seguida en su contra, salvo las excepciones que la ley señale. C. Que se presuma su inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme dictada en su contra. D. Que no se presuma de derecho la responsabilidad penal. E. Ser informada, sin demora y en forma detallada, de sus derechos y causa de la investigación seguida en su contra. F. Guardar silencio y no ser obligada a declarar contra sí misma o reconocer su responsabilidad. No podrán ser obligados a declarar en contra del imputado sus ascendentes, descendientes, cónyuge, conviviente civil y demás personas que señale la ley. G. Que su libertad sea la regla general. Las medidas cautelares personales son excepcionales, temporales y proporcionales, debiendo la ley regular los casos de procedencia y requisitos. H. No ser sometida a un nuevo procedimiento, investigación o persecución penal por el mismo hecho respecto del cual haya sido condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada. Y ser sancionada de forma proporcional a la infracción cometida. J. Que no se le imponga la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes. K. Que no se le imponga como pena la pérdida de los derechos previsionales. L. Que la detención o la internación de adolescentes se utilice solo de forma excepcional y durante el periodo más breve que proceda y conforme a lo establecido en esta Constitución. La ley y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Artículo 112. 1. Ninguna persona podrá ser condenada por acciones u omisiones que al producirse no constituyan delito según la legislación vigente en aquel momento. 2. Ningún delito se castigará con otra pena que la señalada por una ley que haya entrado en vigencia con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al imputado. 3. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté descrita de manera clara y precisa en ella. 4. Lo establecido en este artículo también será aplicable a las medidas de seguridad. Artículo 113. 1. Un órgano desconcentrado de carácter técnico, denominado Servicio Integral de Acceso a la Justicia, tendrá por función prestar asesoría, defensa y representación letrada de calidad a las personas, así como también brindar apoyo profesional de tipo psicológico y social
en los casos que corresponda. 2. La ley determinará la organización, las áreas de atención, la composición y la planta de personal del Servicio Integral de Acceso a la Justicia, considerando un despliegue territorialmente desconcentrado. Nacionalidad y ciudadanía. Artículo 114. 1. Son chilenas y chilenos quienes a. Hayan nacido en el territorio de Chile. Se exceptúan las hijas y los hijos de personas extranjeras que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno, quienes, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena en conformidad con la Constitución y las leyes. B. Sean hijas o hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. C. Obtengan carta de nacionalización de conformidad con la ley. D. Obtengan especial gracia de nacionalización por ley. 2. No se exigirá renuncia a la nacionalidad anterior para obtener la carta de nacionalización chilena. 3. Toda persona podrá exigir que en cualquier documento oficial de identificación sea consignada, además de la nacionalidad chilena, su pertenencia a alguno de los pueblos y naciones indígenas del país. 4. La ley establecerá medidas para la recuperación de la nacionalidad chilena en favor de quienes la perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio, sus hijas e hijos. Artículo 115. 1. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad en la forma y las condiciones que señala este artículo. La ley podrá crear procedimientos más favorables para la nacionalización de personas apátridas. 2. La nacionalidad chilena confiere el derecho incondicional a residir en el territorio chileno y a retornar a él. Concede además el derecho a la protección diplomática por parte del Estado chileno y los demás derechos que la Constitución y las leyes vinculen al Estatuto de Nacionalidad. Artículo 116. 1. La nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales, y sólo si con ello la persona no queda en condición de apátrida. A. Renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. B. Cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a niñas, niños y adolescentes. C. Revocación por ley de la nacionalización concedida por gracia. 2. En el caso de la letra A, la nacionalidad podrá recuperarse por carta de nacionalización. En los restantes casos podrá ser solo por ley. Artículo 117. 1. Las personas que tienen la nacionalidad chilena son ciudadanas y ciudadanos de Chile. Las que pierdan aquella perderán también la ciudadanía. 2. Asimismo, serán ciudadanas y ciudadanos las personas extranjeras avecindadas en Chile por al menos 5 años. En este caso, se perderá la ciudadanía si cesa el avecindamiento. 3. El Estado promoverá el ejercicio activo y progresivo, a través de los distintos mecanismos de participación, de los derechos derivados de la ciudadanía, en especial en favor de niñas, niños, adolescentes, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, personas mayores y personas cuyas circunstancias o capacidades personales disminuyan sus posibilidades de ejercicio. Artículo 118. 1. Las personas chilenas que se encuentren en el exterior forman parte de la comunidad política del país. 2. Se garantiza el derecho a votar en las elecciones de carácter nacional, presidenciales, parlamentarias, plebiscitos y consultas conforme a esta Constitución y las leyes. 3. En caso de crisis humanitaria y demás situaciones que determine la ley, el Estado asegurará la reunificación familiar y el retorno voluntario al territorio nacional.